dicho que la farmacodinámica como tal es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos en nuestro organismo. Es decir, es la rama de la farmacología que estudia básicamente los mecanismos de acción de los fármacos, cómo los fármacos generan un efecto terapéutico o un efecto farmacológico, cuáles son esos sistemas fisiológicos, esos sistemas bioquímicos que están involucrados en ese proceso. ¿Verdad? Habíamos dicho en un principio, cuando comenzamos a hablar del tema de farmacocinética, que la intención de los procesos farmacocinéticos es mantener el fármaco en sangre dentro de unas concentraciones adecuadas y que eso iba a garantizar además que el fármaco estuviera en ese sitio donde va a ser el efecto terapéutico en las condiciones ideales para generar un efecto farmacológico. Cuando hablo de condiciones ideales es que estén las concentraciones adecuadas para que se pueda llevar ese efecto terapéutico. Y que ese fármaco va a llegar a un determinado órgano porque ese órgano tiene una serie de moléculas en su estructura que va a garantizar la unión del fármaco a esa molécula. Y que producto de esa unión se va a generar una señalización que va a generar un efecto biológico. Entonces, como tal, esa unión del fármaco a la molécula diana se le conoce como acción. Por eso es que siempre hablamos de mecanismo de acción, como el fármaco se une a sus receptores o a sus moléculas dianas y genera un efecto terapéutico que es el esperado. Bien, entonces habíamos dicho que el fármaco, por ejemplo, que se administra por vía oral, se somete a una serie de procesos farmacocinéticos, son la liberación, la absorción, la distribución, metabolismo y excreción, y que todos esos procesos farmacocinéticos van a mantener el fármaco en sangre y en la biofase en unas concentraciones adecuadas. Que ese fármaco que llega a la biofase, ¿verdad? Se va a unir a la molécula diana. Esa molécula diana que se encuentra en el órgano diana, como bien lo indica, puede ser un receptor, puede ser una enzima, puede ser una molécula transportadora o puede ser un canal iónico. Y que producto de esa unión del fármaco con la molécula diana, ¿verdad? Se va a producir un efecto. Pero que ese efecto va a depender de dos cosas. Por un lado, que el fármaco cuando se una a la molécula diana la active. Hay una activación de la molécula diana. En ese caso estamos hablando de un agonismo. Y se dice entonces que el fármaco es un agonista. Por el contrario, si el fármaco cuando se une a esa molécula diana lo que hace es que la bloquea, entonces estamos hablando de un fármaco que es antagonista. Cuando hablamos de antagonista estamos diciendo que estamos bloqueando algo, ¿verdad? Está antagonizando. En este caso, la acción que generaría esa molécula diana cuando se une a su molécula endógena. Bien, producto de ese agonismo o ese antagonismo, entonces es que tenemos el efecto. Que el efecto esperado, que obviamente es el efecto terapéutico. Recuerde que por principio el fármaco lo que busca es curar, mejorar o prevenir un estado de salud, ¿verdad? Sin embargo, algunas veces, el producto de ese mecanismo de acción del fármaco, se puede generar reacciones adversas o efectos indeseables. También habíamos dicho que estas moléculas dianas como tal se encuentran básicamente, estas moléculas dianas se encuentran básicamente ¿en dónde? En las células que constituyen los órganos dianas. Entonces, esas moléculas dianas pueden estar a nivel de la membrana celular, pueden estar a nivel del núcleo, pueden estar en los diferentes organelos celulares, pueden estar inclusive en el citoplasma, que es la parte fluida de la sangre, la parte líquida, ¿verdad? Y además pueden estar en el espacio extracelular, es decir, el espacio que se encuentra por fuera de la célula, que puede ser fluido, ¿verdad? Entonces nosotros puede ser, podemos estar hablando de esas enzimas que están libres en circulación sistémica, por ejemplo. Algunas hormonas que están en circulación sistémica son las que pueden ser moléculas diana para un determinado fármaco. Entonces, recordando también lo que habíamos mencionado, yo les decía que las moléculas dianas también pueden estar en algunas células
procariotas, por ejemplo, las bacterias, ¿verdad? En donde el fármaco también, algunos fármacos también van a tener un efecto. Había mencionado, por ejemplo, los antibióticos que pueden actuar en diferentes dianas de esta célula, que pueden actuar sobre el ADN, ¿verdad? Sobre los ribosomas, sobre moléculas que tengan el citoplasma de esa célula, sobre la membrana de esa bacteria o sobre la cápsula, etcétera. Es decir, pueden actuar sobre diferentes dianas que existen en ese sistema como tal. Entonces, en términos generales, es básicamente lo que quiero que entiendan es que existen diferentes lugares donde el fármaco puede llegar y generar su acción, ¿verdad? Entonces, una forma de entenderlo, este proceso es entendiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, yo les preguntaba qué es la presión arterial. Usted muy bien decía, ¿no? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de los capilares. Y eso es correcto, pero también puede ser entendido como la fuerza que ejerce el capilar sobre la sangre. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos este capilar que vemos aquí, ¿verdad? Este capilar cuando se contrae, miren que hay unas flechitas apuntando hacia adentro, hay unas flechitas apuntando hacia adentro, está indicando que hay una contracción. Cuando esos capilares se contraen, lo que va a pasar es que el flujo que va pasando por esos capilares aumenta la presión sobre el capilar. Entonces, eso se le considera como hipertensión, aumento de la presión, ¿verdad? Y que otra forma en cómo se podría aumentar la presión es aumentando de pronto el flujo que pasa por esos capilares. Por ejemplo, cuando hay aumento de la frecuencia cardíaca, generalmente se asocia con un aumento de la presión arterial. Poníamos el ejemplo de la manguera. Dos formas como tú puedes aumentar la presión en una manguera. Una, le pones el dedo, que quiere decir que le estás disminuyendo el diámetro. Otra, aumentas el flujo de agua que pasa por esa arteria, que es aumentando abriendo el grifo. Visto desde el punto de vista fisiológico, es como si aumentara la frecuencia cardíaca. Eso es como las dos formas de entenderlo. En todo caso, este aumento de la presión, esta disminución de la presión o este control de la presión está garantizado por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es un sistema que trabaja a diferentes niveles. Es decir, un sistema que está involucrado los riñones, el hígado, los pulmones y el corazón. Entonces, trabaja en diferentes niveles, por decirlo de alguna forma. Entonces, el proceso de liberación o de expulsión de los desechos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que sean por vía renal básicamente. Ese proceso necesita de una determinada presión o flujo sanguíneo, es decir, la sangre genera una determinada presión para garantizar una adecuada filtración. En esa filtración, entonces, van a salir todos los desechos que el cuerpo no necesita y además va a salir agua del cuerpo. Cuando el riñón detecta que hay una caída en la presión arterial, él libera automáticamente la renina. La renina es una molécula que es capaz de convertir el angiotensinógeno, que es liberado a nivel del hígado, lo convierte en angiotensina 1, gracias a la renina. Esa angiotensina 1, que está en circulación sistémica, cuando pasa a nivel pulmonar, se convierte en angiotensina 2 gracias a esta enzima, que se le conoce como enzima convertidora de angiotensina. ACE, enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2 a nivel sanguíneo aumenta la producción de adrenalina. Por entonces aquí dice, hay un aumento de la actividad simpática. ¿Qué quiere decir eso? La adrenalina es esa molécula del sistema nervioso central simpático que cuando se libera pone el cuerpo en alerta. Es decir, es esa que aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión, ¿verdad? Dilata la pupila, etcétera, etcétera. Es decir, que te pone en alerta. Esto está asociado a un aumento de la presión arterial. Por un lado, porque aumenta la frecuencia cardíaca, y por el otro lado, porque genera la vasoconstricción. Entonces, hay una vasoconstricción como lo vemos aquí. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, esta angiotensina 2 genera a nivel renal
¿verdad? Una recaptación de sodio y además de agua. Es decir, cuando hay recaptación de sodio, la célula lo que hace es que tiende a atraer agua precisamente por el proceso de ósmosis, para intentar equilibrar esa hidratación que se tiene, el cuerpo tiende a reabsorber agua en el proceso. Bien, entonces esa reabsorción de agua lo que va a hacer es que esa agua va a llegar nuevamente a las arterias y va a aumentar el volumen sanguíneo. Ese volumen sanguíneo va a generar entonces presión sobre las arterias. Entonces, eso va a aumentar la presión arterial de cierta forma. Entonces, por eso es que el sodio está contraindicado en los pacientes hipertensos. Es por eso entonces que los pacientes hipertensos le mandan unas dietas que son bajas en sodio, precisamente por eso, porque está involucrado en el sistema de la presión. Bien, entonces, ¿cómo se reabsorbe el sodio? Gracias a unos canales que existen a nivel renal que se le conocen como canales de sodio. Bien, unos canales de sodio. Otra forma en que la angiotensina 2 produce hipertensión es porque ella a nivel de la glándula suprarrenal producen la liberación de aldosterona. La aldosterona produce también retención de agua. Eso aumenta el volumen sanguíneo y genera presión. A nivel de las arterias, la angiotensina 2 directamente se puede unir a unos receptores que existen en las arterias que se le conocen como receptores de angiotensina 2. Receptores de angiotensina 2. Entonces la angiotensina 2 se une a estos receptores y produce vasoconstricción. De vasoconstricción entonces genera aumento de la presión. Aquí tenemos unos receptores. Y a nivel de la glándula pituitaria genera la liberación de la hormona ADH, que se le conoce como hormona antidiurética. Eso es lo que hace que una reabsorción de agua como tal. Entonces hay diferentes niveles sobre los cuales el fármaco puede actuar. Entonces vamos a verlos uno por uno. Si yo quisiera prevenir o controlar, perdón, la presión arterial, yo puedo actuar con fármacos a diferentes niveles. Una forma de hacerlo es bloqueando la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué fármacos utilizaría en este caso? Hay unos fármacos que se les conocen como IECA, que se le conocen como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Un ejemplo es enalapril, captopril, por ejemplo. Y estoy seguro que más de algún familiar de ustedes lo tienen. Entonces, si yo bloqueo esta enzima, nunca se va a dar la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Esto no se va a dar. Si no se produce esto, no hay aumento de la presión. Bien, entonces hay un control de la presión arterial. Entonces, estoy bloqueando ¿qué? Una enzima, tal cual como lo vimos. ¿Cuál sería la diana en este caso? Una enzima. Listo. Otro sistema que podemos bloquear a nivel de este sistema, yo puedo bloquear, recuerden que yo les hablé aquí de unos canales de sodio, yo puedo bloquear esos canales de sodio y evitar que haya reabsorción de sodio, ¿verdad? Ese bloqueo de los canales es gracias a los fármacos que se les conocen como los diuréticos, como tal. Entonces esos diuréticos lo que van a hacer es que van a bloquear la reabsorción de sodio y van a evitar entonces la entrada de agua al cuerpo, ¿sí? Y además ayudan a liberar agua del cuerpo. Entonces si el sodio se acumula en la orina, él lo que va a hacer es que va a traer agua. Entonces se va a eliminar sodio y agua en algunos casos. Entonces eso genera una disminución de la presión arterial. Entonces ya hemos bloqueado una enzima y hemos bloqueado un canal, ¿verdad? Entonces hemos bloqueado una enzima y ahora bloqueamos un canal iónico. ¿Qué otra forma tenemos para bloquear este sistema? Bueno, podemos actuar directamente sobre los receptores de angiotensina 2 que les había mencionado ahorita. Si yo bloqueo estos receptores de angiotensina 2, los bloqueo, esta angiotensina 2 nunca se va a pegar. Si no se pega esa angiotensina 2, no se va a dar el proceso de vasoconstricción. Por ende, no va a haber una hipertensión.
Un ejemplo de estos casos son los conocidos como agrados antagonistas de los receptores angiotensina 2. ¿Por qué antagonistas? Porque están bloqueando la unión de la angiotensina 1 a la 2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el losartán. ¿Qué hace el losartán? Se une a angiotensina 2 y bloquea el efecto de la angiotensina. ¿Qué viene siendo la angiotensina en este caso? Viene siendo un ligando endógeno. Ligando endógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que es una molécula que está en nuestro cuerpo, ¿verdad? Normalmente, y que genera una función, en este caso genera vasoconstricción. Pero ¿qué está haciendo el losartán? Es un fármaco que está bloqueando la acción de este ligando endógeno. Por ende, se le conoce como un antagonista. ¿Listo? Y el otro, la otra forma en que pueden actuar es bloqueando la hormona ADH o actuando a nivel del sistema nervioso simpático, bloqueando el efecto como tal de la adrenalina. Un ejemplo de eso que bloquean el efecto de la adrenalina a nivel de los capilares es la prazosina, por ejemplo, uno de los fármacos más representativos. En todo caso, si tienen alguna duda sobre este sistema, no duden en preguntar. Pero básicamente lo que quiero mostrar es que no necesariamente el fármaco está, el receptor o la molécula diana está a nivel del órgano donde se evidencia el efecto. En este caso, el efecto se evidencia a nivel de la presión arterial, a nivel del capilar, pero no está actuando directamente aquí. Está actuando, por ejemplo, a nivel de la enzima, ¿verdad? Pero que está involucrada en ese proceso. Listo. Entonces, la mayoría de los fármacos utilizan generalmente son receptores para ejercer su efecto terapéutico, aunque también utilizan enzimas, canales iónicos, ¿verdad? Hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son esos receptores como tal? ¿Cómo definimos un receptor? Un receptor no es más que una macromolécula celular encargada directa y específicamente de la señalización química intercelular e intracelular. Entonces, en este caso, por definición, el receptor es esa molécula que está en la célula, ¿verdad? Y que se encarga de generar una señalización a nivel intracelular, el interior de la célula, o a nivel extracelular, ¿verdad? Entonces, un fármaco, para que genere un efecto terapéutico, es necesario que cuente en un determinado órgano, es necesario que ese órgano o las células de ese órgano tengan un determinado receptor para que se dé la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una hormona, que es un ligando endógeno. Para que esta hormona genere un efecto, es decir, una respuesta en esa célula, es necesario que esté el receptor, ¿verdad? Entonces, miremos que aquí el receptor se une con ese ligando y genera una respuesta, dependiendo. Pues esa respuesta va a depender si lo bloquea o lo activa, ¿verdad? Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, se va a dar esa respuesta. Entonces, los órganos que no tienen ese receptor, no se va a generar una respuesta, obviamente, porque el ligando no va a ser capaz de unirse a él. Entonces, ahí donde hablamos de especificidad, que se une específicamente y directamente, precisamente. Si no tiene el receptor, no va a haber especificidad por ese órgano. ¿Bien? Esos receptores, por definición, como habíamos dicho, son los encargados directamente de generar una respuesta celular. Entonces, miren, por ejemplo, esta imagen que estamos subrayando aquí en rojito, eso hace referencia a una célula, ¿verdad?, que tiene un receptor, en este caso, a nivel de la membrana celular. Pero este receptor tiene un extremo extracelular y un extremo intracelular. Es decir, él está en contacto con el medio extracelular y con el medio intracelular. Cuando este fármaco, cuando este ligando se une al receptor, activa una cascada de señalización, es decir, activa otras moléculas al interior de la célula que generan una respuesta. Si ponemos el ejemplo de la angiotensina 2, por ejemplo,
Vamos a poner que este ligando sea la angiotensina 2. Angiotensina 2. Y el receptor viene siendo el receptor de angiotensina 2, tal cual como lo vimos al principio. ¿Cuál va a ser la respuesta cuando la angiotensina 2 se une al receptor de angiotensina 2? Estas células son las células del capilar. Estas células son las células del capilar. Entonces, ¿qué va a pasar en el capilar? Va a contraerse, es decir, va a disminuir su diámetro interno. Si disminuye el diámetro interno, hay un aumento de la presión, es decir, contracción. Entonces, la angiotensina 2 se une al receptor de angiotensina 2 y produce una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es la contracción. Bien, entonces en este caso, la angiotensina 2 está actuando como un agonista. Angiotensina 2. Ahora, puede suceder ahora que nosotros administremos, por ejemplo, losartán. Habíamos dicho que el losartán es un antagonista, es decir, ese losartán se va a unir a la angiotensina, al receptor de angiotensina 2, ¿verdad? Y va a evitar que la angiotensina 2 se pegue. Si la angiotensina 2 no se pega, estos segundos mensajeros no se activan y la respuesta no va a ser entonces la contracción, sino la vasodilatación. Los capilares se van a dilatar un poco y va a disminuir la presión que se está generando a nivel sistémico. Listo, entonces encontramos dos posibles respuestas dependiendo de si se está activando el receptor o si se está bloqueando el receptor. Entonces, esta respuesta que estamos mostrando aquí, aquí, por ejemplo, va a depender de la unión del fármaco a su receptor. Entonces, yo aquí en esta imagen estoy mostrando un solo receptor, pero lo más probable es que hayan más receptores en la membrana celular. Más receptores iguales en la membrana celular. Entonces, no es lo mismo la respuesta si nada más hay un fármaco uniéndose a un solo receptor que varios fármacos, varias moléculas del mismo fármaco uniéndose a ese receptor. Ahí aumentaría la respuesta. Entonces, entre más fármacos se unan al receptor, mayor va a ser la respuesta. Y entonces ahí se cumplen dos principios que vamos a ver en este momento. El primer principio es que para que haya una respuesta, el fármaco debe ser capaz de formar un complejo fármaco-receptor, es decir, la unión del fármaco y el receptor forma un complejo fármaco-receptor. Entonces, entre más complejo se forme, mayor va a ser la respuesta. Y es lo que yo decía con el ejemplo aquí de los diferentes receptores que hay en la membrana. Entonces, por ejemplo, cuando este fármaco se une al receptor, forma un complejo fármaco-receptor. Y eso genera una respuesta. Pero esa respuesta no es igual si yo formo más complejos fármacos receptores. Entonces, esto va a tender a aumentar entre más receptores haya unido a la membrana. Y esa unión del fármaco al receptor se le conoce como afinidad. Es un término muy importante que deben entender. Miren qué es afinidad. Es la capacidad de los fármacos de fijarse a un receptor determinado y formar un complejo fármaco-receptor. Entonces, los fármacos que son capaces de unirse a un receptor se dice que tienen afinidad. Ya, son fármacos afines al receptor. Si el fármaco no se une a este receptor, se dice que es un fármaco que no tiene afinidad por el determinado receptor. Bien, y ahora viene otro término importante, que es la actividad intrínseca. Es decir, miren cómo define la actividad intrínseca. Dice la capacidad del fármaco, una vez unido a su receptor, de activarlo y producir un determinado efecto biológico. Es decir, que si el fármaco se une a este receptor y lo activa, se dice que tiene actividad intrínseca. Pero si el fármaco se une a este receptor y lo que hace es que lo bloquea,
se dice que no tiene actividad intrínseca. Entonces ahí es donde hablamos de agonismo y antagonismo. Y vuelvo otra vez entonces al ejemplo por ejemplo, del losartán. ¿Qué hace el losartán? Vamos a poner que esto es angiotensina 2 nuevamente. ¿Qué hace el losartán? El losartán se une a este receptor, tiene afinidad, ¿verdad? Tiene afinidad, pero lo que está haciendo es que lo bloquea. Entonces, el losartán es un antagonista. Es un antagonista. ¿Por qué es un antagonista? Primero porque, bueno, tiene afinidad por receptor, es capaz de unirse, tiene afinidad. Tiene afinidad. Pero cuando él se une al receptor, lo que hace es que lo bloquea porque no se activan estos segundos mensajeros. Y entonces se dice que no tienen actividad intrínseca. ¿Bien? Entonces los agonistas tienen afinidad, pero no tienen actividad intrínseca. Los agonistas tienen actividad, tienen afinidad y tienen actividad intrínseca. Bien, son dos conceptos importantes por entender en esta presentación. Listo, esto que les muestro aquí, esto que les voy a resaltar aquí, es básicamente la misma explicación de esto. Es decir, que el fármaco se une a su receptor, y produce un complejo fármaco-receptor, ¿verdad? Ese complejo fármaco-receptor, lo que vamos a borrar esto que está mostrando aquí, este complejo fármaco-receptor va a generar una señalización intracelular, en este caso, que es esto que mostramos aquí. Y que esa señalización intracelular generalmente se medía por segundos mensajeros, es decir, otras moléculas que transportan la señal, ¿verdad? Genera un efecto. En este caso, el efecto es una respuesta. Bien. Esto que dice aquí que el receptor tiene un dominio de unión al ligando y un dominio efector, es lo que yo decía al principio, es decir, que el receptor tiene una parte que se une al receptor y tiene otra parte que genera una respuesta. Dominio de unión al ligando, que es la primera parte, y dominio efector, que es el que activa esa cascada de señalización que va a generar una respuesta. Listo, entonces, por ejemplo, aquí miramos cómo funciona el tema de agonismo y antagonismo. Aquí tenemos un receptor, ¿verdad? Aquí tenemos un receptor, aquí tenemos una molécula agonista. Habíamos dicho que una molécula agonista tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. Afinidad, aquí lo estamos viendo, el fármaco se está uniendo a su receptor, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo? Lo está activando y está generando un efecto farmacológico. Bien, si ponemos el ejemplo, el ejemplo de la angiotensina 2, este viene siendo la angiotensina 2, ¿verdad? Este viene siendo el receptor de angiotensina 2 y aquí se forma el complejo ligando receptor. Bien, ¿y cuál viene siendo el efecto a nivel de los capilares? La contracción de los capilares, es decir, aumento de la presión arterial. Bien, entonces si yo, por ejemplo, utilizo un antagonista, en este caso el losartán, tiene afinidad por el receptor, entonces aquí tenemos el losartán unido a su receptor, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo el losartán básicamente? Está bloqueando el efecto de la angiotensina 2. Entonces, si no se da esa unión, lo que hace, evita la unión de la angiotensina 2, entonces esa vasoconstricción no se va a presentar, sino que se va a generar una vasodilatación en este caso y una disminución de la presión arterial. Entonces, otro ejemplo que muestra aquí.
otro ejemplo que aparece aquí dentro de la presentación es el tema de la dilatación y la contracción de la pupila. Ellos te saben que existe el sistema nervioso autónomo, lo que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que son dos sistemas que inervan todos los órganos, ¿verdad? Y garantiza la homeostasis corporal de cierta manera, ¿verdad? Por ejemplo, la pupila se mantiene en un estado normal gracias a la influencia de esos dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ya sabemos que el sistema simpático está regulado por lo que es adrenalina, noradrenalina, y el sistema parasimpático va mediado por acetilcolina, básicamente. Bien, entonces estos dos sistemas siempre están activos, pero se compensan unos con los otros y eso garantiza que la pupila se mantenga en un estado normal. Cuando aumenta cuando aumenta la acetilcolina, por ejemplo, ¿qué va a suceder a nivel del ojo? Lo que va a suceder va a ser una miosis, es decir, una contracción de la pupila. Entonces, por ejemplo, si hablamos de que esto es la acetilcolina, ACH, la acetilcolina se va a unir a su receptor muscarínico a nivel del ojo. Entonces, la acetilcolina lo que va a generar a nivel del ojo es una miosis. ¿Bien? Listo. Hay un fármaco que se le conoce como atropina, que lo que hace es que bloquea el efecto de la acetilcolina. Entonces, esa atropina, puede ser este amarillito que está aquí, atropina, lo que va a hacer es que bloquea, se une a su receptor, tiene afinidad por él, y va a bloquear el efecto de la acetilcolina. Por lo tanto, si la acetilcolina no actúa, lo que se va a presentar es el efecto contrario, que va a ser va a ser un aumento del tamaño de la pupila, ¿verdad? Porque entonces los niveles de adrenalina van a estar muy por encima de los de acetilcolina. Entonces se genera ese evento en ese caso. Entonces, este es otro ejemplo de los que veníamos mencionando. Listo, entonces ya que hemos mencionado el tema de agonismo y antagonismo, entonces existen una clasificación para los fármacos agonistas y una clasificación para los fármacos antagonistas. Entonces, dentro de los fármacos agonistas tenemos aquellos que se le consideran como agonistas puros, algunos que se les consideran como agonistas parciales y otros agonistas alostéricos. Los agonistas puros son esos fármacos que se unen al receptor, este que vemos aquí es el receptor, en un sitio de unión, este se le conoce como sitio de unión al receptor. Entonces, cuando el agonista se une a este receptor, lo que hace es que lo activa, ¿verdad? Entonces, se dice que tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. ¿Listo? Esa activación va a ser total, es decir, cuando los fármacos se unen a los receptores, van a producir el máximo efecto esperado. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la acetilcolina a nivel del ojo, entonces los agonistas puros son esos fármacos que van a generar el efecto un efecto similar al de la acetilcolina a un máximo esperado, es decir, que se dé la mayor miosis posible en este caso. Los agonistas parciales son agonistas que van a generar un efecto, pero en menor cantidad que los agonistas puros. Por ejemplo, si hablamos nuevamente de la miosis, pues esos fármacos que se unen a los receptores muscarínicos y generan una miosis, pero en términos porcentuales, por ejemplo, 30% menor a lo esperado, entonces se dice que son agonistas parciales. No generan un efecto completo. Entonces vamos a poner agonistas puros, 100% de la respuesta. 100% de la respuesta. Agonistas parciales, una respuesta por debajo del 100%. Bien. Y bueno, esto es independientemente de los receptores que se encuentren ubicados, porque a pesar de que con esta se ocupen todos los receptores que puedan haber en una célula, la respuesta va a ser siempre parcial, respuesta parcial. Nunca va a ser una respuesta total, a pesar de que ocupe todos los receptores que hayan en la célula.
Y el agonista puro siempre va a generar un efecto 100%. Obviamente va a depender de la dosis. Si hay muy poca dosis, es posible que no alcance a generar efecto. Pero si se ocupase de pronto todos los receptores que hay en la célula o todos los necesarios para un efecto total, entonces se va a dar una respuesta 100%. Los agonistas alostéricos hace referencia a posición. Entonces, por ejemplo, este es un fármaco que se une en un sitio diferente del receptor y genera un cambio conformacional que permite la unión del agonista. Bien, este agonista se puede pegar y puede activar el receptor. Si este fármaco no se diera, quizás no va a permitir nunca que el agonista se pegue a su receptor. Entonces necesita la ayuda de este fármaco en un sitio diferente para que el cambio estructural permita la unión de ese agonista a su receptor. El otro caso que tenemos son los antagonistas. Miren, hago una salvedad en el caso de los agonistas. Siempre tienen afinidad y actividad intrínseca. Esta actividad intrínseca es la máxima en el puro, por obvias razones. Siempre se espera una respuesta 100%. Afinidad y actividad intrínseca menor. La respuesta no es 100%, pero si igual se da una respuesta, una activación del receptor, un efecto agonista. Listo, y lo igual para los agonistas alostéricos, tienen afinidad y actividad intrínseca. Los antagonistas los podemos clasificar en agonistas competitivos, antagonistas competitivos, no competitivos y antagonistas también alostéricos. Entonces vamos a explicar qué es eso de competitivo y no competitivo. Cuando hablamos de competitivo es que hay un fármaco que va a competir con el agonista por el sitio de unión al receptor. La idea del antagonista es bloquear, es que él se pega primero aquí, este antagonista se pega primero al sitio de unión al receptor y bloquea el efecto del agonista. Entonces tiene afinidad, obviamente el antagonista tiene afinidad porque se une al receptor, pero lo que está haciendo es que lo bloquea, no hay actividad intrínseca como tal. Bien, entonces en ese sentido sucede que, ¿por qué son competitivos? Porque van a luchar por el mismo sitio de unión, pero esa lucha se debe a que al que el agonista y el antagonista se unen al receptor con fuerzas, con enlaces muy débiles. Recuerden que en química la interacción entre moléculas se da por enlaces. Hay unos enlaces que son muy débiles, como los puentes de hidrógeno, por ejemplo, que el agonista se puede pegar al receptor, pero también se puede despegar con facilidad. Lo mismo que el agonista se puede pegar al receptor, pero también se puede despegar con facilidad. Bien, entonces, bajo ese principio, ellos pueden competir por ese sitio de unión. ¿Quién va a ganar? Va a ganar el que esté en mayor concentración. Bien, entonces, a pesar de que este fármaco es agonista, por ejemplo, si él está en altas concentraciones respecto al agonista, él se va a ubicar aquí, en este receptor, y va a bloquear el agonista. Pero si por algún motivo las concentraciones del antagonista disminuyen, lo que va a pasar es que el agonista lo va a desplazar. Cuando este agonista esté en concentraciones mayores, lo va a desplazar y va a ocupar ese lugar. Y va a ocupar ese lugar como tal. Entonces, la competencia se da en función de las concentraciones y porque las fuerzas de unión del fármaco al receptor son débiles. El fármaco antagonista como tal, no competitivo, no compiten, hace referencia también en principio a que el antagonista va a ocupar el sitio de unión al receptor. La diferencia es que este enlace en este punto es muy fuerte, un enlace muy fuerte, un tipo de enlace covalente, es decir, que este agonista, por mucho que yo aumente, este antagonista, por mucho que yo aumente la concentración del agonista, él nunca se va a despegar de ahí. Bien, porque el enlace es muy fuerte, está muy bien pegado. Entonces, no, el agonista no va a lograr competir con el antagonista por ese sitio de unión. Siempre lo va a ganar el antagonista. Tiene afinidad y no tiene actividad intrínseca. La diferencia entre competitivo y no competitivo
es la fuerza de unión de los fármacos. Esta fuerza es débil y esta fuerza es muy fuerte. Bien, este es enlace débiles y enlace fuerte. Y antagonistas alostéricos, por principio, funcionan similar a los agonistas alostéricos. ¿Qué quiere decir? Que el antagonista se ubica en un sitio diferente al sitio de unión del receptor, hace un cambio conformacional y ese cambio conformacional evita que el agonista se pegue al receptor. Bien, en este caso, en el caso de los agonistas, lo que hace el fármaco es que el cambio conformacional favorece la unión del agonista al receptor. Y en el caso del antagonista, evita la unión del agonista al receptor. Bien, listo. Entonces, aquí a modo resumen, miren, por ejemplo, aquí tenemos un fármaco agonista, un agonista parcial y un antagonista. Entonces, por ejemplo, el agonista total, mire que tiene 3 crucecitas, ¿verdad? Configuración activa, es decir, actividad intrínseca. Tiene la máxima actividad intrínseca respecto al agonista parcial, ¿verdad? Y el efecto, por ejemplo, activación del receptor, menor magnitud en la activación del receptor respecto al agonista parcial. Y el antagonismo, él simplemente se une, pero no genera ningún efecto. Antagonista de cualquier compuesto, bloqueo del receptor, básicamente. Entonces, ejemplo de fármacos antagonistas, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que se une a la ciclooxigenasa, por ejemplo. Ese enlace de la unión del ácido acetilsalicílico a la ciclooxigenasa es irreversible, un enlace muy fuerte. ¿Cuáles son los enlaces fuertes? El enlace covalente, por ejemplo. Antagonista competitivo, por ejemplo, las estatinas, ese enlace de las estatinas con su receptor es un enlace débil, es decir, que es reversible. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, entre otros. ¿Listo? Entonces, con esto culmino la presentación. Si tienen alguna duda, por favor me escriben y yo les contestaré. Háganlo por Microsoft Teams para que quede ahí para poder tener el contacto. Ya Edmodo por ahora no lo vamos a utilizar, vamos a seguir utilizando Microsoft Teams. Edmodo quedó hasta las actividades que quedaron pendientes. Sé que a algunos estudiantes no les dio tiempo de contestar el examen. Posiblemente mañana les habilite la plataforma, lo más probable con otro examen para que puedan realizarlo. ¿Listo? Obviamente dentro del mismo tema. Entonces nos vemos, que estén muy bien y quedamos en contacto.